Mientras que Bell Gunness y H. H. Holmes pueden ser dos de los nombres más reconocibles cuando se trata de asesinos en serie que operaron en la era victoriana, no son los únicos. De hecho, todo lo contrario. Había un gran número de asesinos en masa en ese momento, pero muchos son eclipsados por personajes como Jack el Destripador. Pero solo porque no son tan conocidos, no significa que las historias de sus víctimas no sean tan importantes o merecedoras de ser recordadas. En el episodio actual de Detective de Casos Fríos, vamos a examinar solo a dos de estos asesinos en serie, olvidados de los años 1800. Manuel Blanco Roma Santa. Nacido en Escocia, España, el 18 de noviembre de 1809, Manuel Blanco Roma Santa es el primer asesino en serie registrado de España. Fue uno de los 5 hijos nacidos de padres relativamente ricos, pero un defecto de nacimiento sin nombre pareció sumir su vida temprana en confusión, cuando fue identificado erróneamente como una mujer al nacer. Durante sus primeros 6 años de vida, Manuel fue llamado Manuela y fue vestido y educado como se haría con una mujer. Tras ser identificado como hombre, la vida de Manuel no se hizo más fácil. Ya era tratado de manera diferente debido a su defecto de nacimiento, por lo que la complejidad añadida de ser considerado como una mujer, luego un hombre, hizo su crianza mucho más complicada. Recuerda, esta era una época mucho más prejuiciosa y llena de prejuicios. Pese a ser de familia acaudalada, los padres de Manuel le dedicaban poco tiempo. Sin embargo, él destacaba en la educación y aprendió rápidamente a leer y escribir. Para cuando Manuel llegó a su adolescencia, había dejado de crecer. Se estima que debió medir entre 4 pies 6 y 4 pies 11. Como adulto, Manuel intentó llevar una vida normal. Trabajó como sastre y se casó. Pero cuando su esposa falleció repentinamente en 1833, cambió su estilo de vida tradicional por uno que lo llevaría a la carretera, y se convirtió en un vendedor ambulante que recorrió toda España y Portugal, antes de convertirse en guía para aquellos que querían atravesar las montañas de Castilla. En 1844, la vida de Manuel dio un giro impactante cuando fue acusado del asesinato de un hombre llamado Vicente Fernández, un alguacil en León, quien estaba intentando cobrar una deuda de Manuel. La deuda se debía a un proveedor en Ponferrada con el propósito de mercancía. Sin embargo, no se pudo arrestar a Manuel porque huyó del área usando un pasaporte falso y el nombre Antonio Gómez. Aunque no estuvo presente en el juicio, este procedió y fue condenado en ausencia a 10 años de prisión. Después de esto, Manuel vivió a la fuga, sabiendo que una década detrás de las rejas le esperaba si lo atrapaban. Continuó viajando y hasta pasó tiempo cerca de su ciudad natal, y pasó años viviendo y trabajando sin ser aprehendido. Hizo amigas locales con facilidad, y asumió trabajos que no eran comunes para los hombres en ese momento, incluyendo hacer hilo, limpiar y cocinar. Esto dio a otros hombres la impresión de que era afeminado, y se decía que era demasiado gentil. Algún tiempo después de esto, Manuel volvió a trabajar como guía en las montañas. Luego, durante un periodo de años, en el pueblo donde Manuel se había establecido y en los alrededores, la gente comenzó a desaparecer. Por un tiempo, estas desapariciones se mantuvieron relativamente en silencio porque Manuel escribía a las familias de los desaparecidos, escribiendo como sus seres queridos y manteniendo la pretensión de que aún estaban viajando. Esto mantuvo la sospecha a raya durante algún tiempo. Al percatarse de las desapariciones, nadie sospechó que Manuel estuviera involucrado, ya que simplemente no había conexión entre él y los desaparecidos. Cuando comenzaron a encontrarse los cuerpos, algunos habían sido mutilados tan brutalmente que sus familiares ni siquiera podían identificarlos. Las sospechas empezaron a crecer. Comenzaron los rumores, alegando que Manuel estaba matando a personas y vendiendo sus pertenencias. Pero no fue hasta 1852 que salió la primera acusación formal contra él. Las acusaciones decían que había utilizado la grasa corporal de sus víctimas para hacer jabón, que luego vendía. Esto más tarde se demostró que era cierto. En septiembre de ese año, Manuel fue arrestado en Nombela,
Más tarde fue trasladado al pueblo de Alarez, donde fue juzgado por 13 asesinatos. Sus víctimas tenían entre 10 y 47 años. Al inicio del juicio, el ahora de 43 años admitió su culpabilidad en los 13 casos. Sin embargo, afirmó que no era responsable de ninguno de ellos porque sufría una maldición que lo hacía convertirse en un lobo. Manuel continuó diciendo que la primera vez que se transformó, en las montañas, 2 lobos lo abordaron durante su transformación. Cayó al suelo y su cuerpo comenzó a convulsionar antes de rodar 3 veces. Afirmó haber pasado 5 días como lobo, antes de que él y los otros 2 volvieran a sus formas humanas. Se supone que los otros 2 hombres se llamaban Antonio y Don Manuel. Explicó que también estaban malditos, y el trío comía personas cuando tenían hambre. Incluso a mediados del siglo XIX, en medio de una hambruna y el empeoramiento de la cordura de la población, los tribunales desacreditaron fuertemente la historia de Manuel. El fiscal le pidió que se transformara y lo probara, pero el hombre de 43 años afirmó que ya no podía transformarse porque la maldición duró 13 años y había expirado la semana anterior a su juicio. Manuel fue absuelto de 4 de los asesinatos porque se descubrió que eran el resultado de un ataque real de lobo, pero las otras 9 víctimas mostraron signos de haber sido masacradas por un humano, por lo que fue condenado por todas ellas. El juicio duró 7 meses y concluyó el 6 de abril de 1853. La transcripción del juicio resultante tenía alrededor de 2000 páginas de longitud. Manuel fue condenado a muerte por garrote. Luego, un hombre conocido solo como el señor Felipe, escribió al ministro de Justicia español afirmando que el hombre de 45 años sufría de licantropía clínica, un síndrome psiquiátrico que implica la ilusión de que el paciente puede transformarse, o simplemente es un animal. El señor Felipe afirmó que podía tratar a Manuel con hipnosis. La identidad de este señor Felipe no está confirmada, pero se cree que era un médico francés que vivía en Londres en ese momento, que había sido exiliado al Reino Unido, y luego regresó a Francia bajo el seudónimo de señor Felipe. El ministro escribió a la reina de España, Isabel II, a quien personalmente conmutó la sentencia de Manuel en mayo de 1854, para permitir que los expertos estudiaran el caso. Desde aquí, Manuel fue trasladado a una prisión en Salanova donde se informó que el hombre de 45 años falleció poco después de llegar. Hay historias mixtas sobre el final de Manuel. Algunos dicen que fue disparado por un guardia de la prisión que quería verlo transformarse, y otros dicen que simplemente murió a causa de una enfermedad. Dado que los registros de la prisión donde terminó ya no existen, se han hecho varios intentos para descubrir el destino real de Manuel, incluyendo 2 artículos de periódico en 2011 que afirmaban que había muerto el 14 de diciembre de 1863 de cáncer de estómago. Las teorías modernas sobre Manuel proponen que tenía trastorno de personalidad antisocial, o quizás tenía una condición intersexual. Nunca se sospechó que Manuel tuviera algo que ver con la muerte de su esposa, y su historia inspiró 2 películas en España. Ahora se informa que se ha convertido en parte del folclore español como el hombre lobo de Alares, y es conocido como el hombre talo, un apodo que ganó de su tiempo dedicado a hacer jabón con las grasas de sus víctimas. Aunque su caso es en gran medida olvidado fuera de España, quizás sea uno de los asesinos en serie más espeluznantes del siglo XIX. Juan Eduardo Rulloff. Juan Eduardo Rulloff, quien también es conocido por el apellido Rulloffson, nació el 9 de julio de 1820 en Nuevo Brunswick, Canadá. Se le conocía por tener varias carreras a lo largo de su vida. Incluye ser abogado, maestro, fotógrafo y filólogo, pero quizás se le conocía más notablemente como un criminal de carrera, un abogado autodidacta y un lingüista autodidacta que había dominado varios idiomas. Se le consideraba un individuo extremadamente inteligente pero peligroso. John también es conocido como el hombre de 2 vidas, lo cual se derivó de una biografía escrita sobre su vida en 1871, y como el asesino genio, un nombre que siguió al descubrimiento de su gran cerebro después de que falleció. Se informa que el cerebro de John es el segundo más grande registrado, y actualmente se exhibe en la colección de cerebros Wilder, en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Aunque no se sabe mucho sobre la crianza de John, sabemos que sus padres eran inmigrantes alemanes, y que tenía un hermano llamado William, que se convirtió en un fotógrafo exitoso. John,
A los 20 años había trabajado en un bufete de abogados y cumplido 2 años de cárcel por malversación, consolidando su estatus como el hombre de 2 vidas. En 1842, John se mudó a Dryden en el norte del estado de Nueva York, donde trabajó como maestro de escuela y estudió medicina botánica con el doctor Enrique Toro. Al año siguiente, el veinteañero se casó con la prima de 17 años del doctor Toro, una chica llamada Harriet Shutt. La pareja abandonó el cortejo formal tradicional y su matrimonio fue en contra de los deseos de la familia Shutt, quienes no querían que se casaran porque John era de un estatus social más bajo. A pesar de esto, se casaron el 31 de diciembre de 1843. Se notó que John era un esposo posesivo y celoso. Semanas después de casarse, se informó que golpeó a su esposa con un mortero y la golpeaba con frecuencia. Según informes, una vez vio a Harriet besar al doctor Toro, y luego la apartó y sacó un frasco de su bolsillo, diciéndole que contenía veneno. Afirmó que era el mismo que había usado para matar a su sobrina y cuñada, que habían muerto mientras estaban bajo su cuidado médico. Se esperaba que John tratara a la pareja tras contraer una infección, pero se cree que son las primeras víctimas en su serie de asesinatos. John le dijo a Harriet que bebiera el veneno y morirían juntos. No obstante, su esposa empezó a pedir auxilio desesperadamente, así que intentó calmarla y le dijo que todo era una simple broma. A pesar de la naturaleza peligrosa de su relación, Harriet se quedó con John, y la pareja se mudó a Lansing, Nueva York, donde Harriet dio a luz a una niña llamada Priscilla. John quería que su familia se mudara más lejos de los Shutts y el 22 de junio de 1844, la pareja discutió sobre esto. John intentó presionar a Harriet para mudarse a Ohio, donde planeaba dedicarse a la ley o la enseñanza, pero ella se negó y amenazó con regresar a su familia con el bebé. A cambio, John acusó a su esposa de tener un romance con el doctor Toro antes de golpearla fatalmente en la cabeza con un mortero grande y pesado. Después de esto, John decidió que se suicidaría, pero descubrió que simplemente no podía. Al día siguiente, pidió prestado un caballo y una carreta a sus vecinos bajo el pretexto de devolver un gran cofre a su tío. Sus vecinos observaron cómo colocaba un gran saco en la carreta y notaron que John se dirigía hacia el lago Cayuga, que estaba en la dirección opuesta a donde dijo que iba. Cuando regresó, el cofre todavía estaba en la carreta, pero el saco había desaparecido. John le dijo a sus vecinos que él y la familia estarían fuera de la ciudad durante unas semanas, y supuestamente dejó su casa en desorden. Cuando regresó, circulaban rumores de que John había matado a su esposa e hijo. Aunque lo negó, la familia Shutt luego lo confrontó. Aunque John al principio dijo que Harriet lo había dejado, luego cambió su historia para decir que el trío se había mudado a Ohio. Pero la familia no aceptó estas excusas, especialmente porque toda la ropa y pertenencias de Harriet aún permanecían en la casa que había compartido con John. Aunque luego intentó huir de la ciudad una vez más, John fue perseguido por su cuñado y viajó por Ginebra, Rochester y Buffalo antes de que su cuñado lo encontrara y lo detuviera en Cleveland. Luego llevaron a John a Ítaca para que pudiera ser juzgado. Se dragó el lago Cayuga en busca de señales del cuerpo de Harriet o Priscilla, pero no se pudo encontrar a ninguna. Dado que el gran jurado no estaba dispuesto a acusar a John de un asesinato sin un cuerpo, en su lugar se le acusó de secuestro. En su juicio de 1846, John actuó como su propio abogado defensor, centrándose en la falta de pruebas que tenía la fiscalía de que se hubiera cometido un delito. Sin embargo, fue declarado culpable de secuestro y condenado a 10 años de prisión. En prisión, John aprovechó su tiempo. Estudió filología, el estudio del desarrollo histórico y la estructura de las lenguas, y formuló su propia teoría sobre la evolución del lenguaje, que planeaba publicar tras ser liberado de prisión. Incluso se le dio permiso especial para enseñar a otros en su celda. Los planes futuros de John empezaron a caerse, cuando le informaron que el condado de Tompkin planeaba acusarlo de asesinato tras su liberación. Así que contrarrestó esto alegando doble persecución, y comenzó una batalla legal desde la cárcel. El fiscal desestimó los cargos por el asesinato de Harriet, y en su lugar los reemplazó con los de Priscilla. Aunque John fue declarado culpable en 1858, escapó de la custodia antes de su condena. Se cree ampliamente que su escape fue ayudado por una de 2 personas. Fue o bien Alberto Jarvis, el hijo del subsheriff de Ítaca, quien había sido tutorizado por John en griego y latín, y quien más tarde se convertiría en su cómplice en el crimen, por Juana, madre de Albert, quien se había hecho amiga de John,
y quien afirmaba que él no podría ser posiblemente culpable de asesinar a su esposa e hijo. John escapó al oeste, subsistiendo con nueces silvestres y comida hurtada de granjas. Como fugitivo perdió 2 dedos del pie por congelación. Cuando llegó a Pensilvania, hizo conexiones rápidas e impresionó a los líderes de Colegio Jefferson, quienes le ofrecieron una profesoría. Pero luego recibió una carta de Alberto Jarvis, quien afirmó que él y su madre estaban sin un centavo y necesitaban ayuda. Albert amenazó a John si no les ayudaba, así que John procedió a robar una joyería donde fue atrapado y enviado de vuelta a Ítaca. A pesar de que se acumulaban múltiples cargos contra el hombre de 38 años, logró ser absuelto de su condena por asesinato y fue liberado cuando las autoridades decidieron no procesar más. Luego John se trasladó a Nueva York, donde él y Alberto Jarvis se las arreglaron como criminales de carrera, robando de donde sea y a quien sea que pudieran. En 1861 John pasó otros 2 años en prisión, donde conocería a Guillermo Dexter, a quien utilizó como socio en sus actividades criminales. El próximo robo que planeó el trío fue el de una tienda de productos secos en Nueva York, el 17 de agosto de 1870. 2 empleados, Federico Merrick y Gilberto Burroughs, dormían en el piso de arriba mientras los 3 hombres entraban a robar. Quemaron cloroformo para mantener a los empleados durmiendo, pero de todos modos despertaron cuando Alberto Jarvis tropezó con algo. Merrick intentó disparar a los ladrones, pero después de que el arma falló al disparar, lanzó un taburete a los hombres. John ya estaba comenzando a huir de la escena, pero Guillermo Dexter fue agarrado por Burroughs, y los 2 empleados de la tienda comenzaron a golpearlo. Albert y John regresaron para salvar a William con John, disparando un tiro de advertencia al aire. Pero los trabajadores de la tienda continuaron. Incluso tras otro disparo, John apuntó a Merrick, matándolo al instante. Los 3 ladrones hicieron su escape, pero para este punto ya habían perdido el barco que los llevaría a través del río Chenango. Intentaron nadar a través, pero tanto Albert como William sucumbieron a las corrientes. Solo John logró llegar al otro lado con vida. Al parecer, dejó sus zapatos en la orilla y dejó huellas distintivas que mostraban que le faltaban 2 dedos del pie, una pista vital para las fuerzas del orden. Los cuerpos de los otros hombres fueron recuperados la mañana siguiente. Mientras tanto, el otro empleado de la tienda, Gilberto Burroughs, informó a la policía del incidente, y al día siguiente las fuerzas del orden comenzaron a detener a hombres que parecían sospechosos. John se puso en la mira cuando se negó a dar su nombre a un oficial de policía, y en su lugar corrió a través de las vías del tren cercanas, y fue encontrado en el baño de una granja. John intentó hacerse pasar por uno de sus muchos alias, usando el nombre Carlos Augusto, y más tarde el nombre Jorge Williams. Fue llevado ante los 2 cuerpos de sus cómplices del robo y negó conocerlos, pero fue reconocido por un espectador, un juez que lo recordaba de los asesinatos de su esposa e hijo. El nuevo juicio de John comenzó en enero de 1871 y se convirtió en una sensación mediática. Atrajo a miles de espectadores. De nuevo John, a sus 50 años, dirigió su defensa. Fue encontrado culpable el 3 de marzo y fue condenado a ser ahorcado. En el corredor de la muerte, finalmente confesó el asesinato de su esposa, describiendo detalladamente su muerte. Sin embargo, no admitió haber ejecutado a Priscilla de 3 meses, dejando a muchos preguntándose si la entregó a miembros de la familia para que la cuidaran. Juan Roloff fue ejecutado el 18 de mayo de 1871. A pesar de haber recibido la etiqueta de genio, muchos creen que John simplemente era un fraude y un impostor, aunque no se puede negar que era un estafador talentoso que había logrado escapar de la justicia en numerosas ocasiones y se había conseguido excelentes posiciones bien remuneradas, a pesar de tener muy poco en términos de calificaciones reales. En años recientes, el legado de Juan Roloff ha desaparecido en su mayoría en el olvido. Un bar con su nombre abrió en Ítaca en 1977, pero desde entonces ha cerrado. John fue el último hombre en ser ejecutado por ahorcamiento público en el estado de Nueva York. El destino de Priscilla, la hija de John, sigue siendo desconocido, y ni su cuerpo ni el de su madre han sido encontrados jamás. Y ahí tienes los hechos. Por favor, comparte tus teorías y especulaciones en los comentarios. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún tienes hambre de contenido de crímenes reales, puedes echar un vistazo al podcast de Detective de Casos Fríos siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver.
Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.